Bendiga. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Tijuana, Baja California, México. La iglesia Sublime Gracia. Hoy nos tardamos un poco por tiempo de alabanza, de oración, de intercesión. Y bien, hemos estado viendo a lo largo de diferentes semanas, específicamente en día miércoles, el tema de los diferentes nombres que proféticamente hablando menciona Isaías ahí en el capítulo 9, verso 6. En el libro del profeta Isaías, capítulo 9, verso 6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Llamarás su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. 5 nombres específicos. Aquí la estructura cambia, no es una estructura de 7, no es una estructura de 12, es una estructura de 5, porque 5 son los sentidos de nuestra alma, y Dios quiere ministrar a los 5 sentidos de nuestra alma, y estos nombres ayudan a que nuestra alma sea suplida en esa área. Cuando entendemos que el nombre de nuestro Dios es admirable, el nombre de Cristo es admirable, esto suple nuestro anhelo de imaginación. Nuestra imaginación se proyecta a lo admirable y glorioso que es nuestro amado Señor Jesucristo. En la perspectiva de consejero, lo vemos como la administración al raciocinio, a la razón. Y luego tenemos Dios fuerte, perdón. El consejero habla a nuestra memoria y Dios fuerte a nuestra razón, perdón. Y luego Padre eterno, veíamos la semana pasada que como Padre eterno, Él está ministrando a nuestros afectos, las emociones afectivas de nuestra alma son ministradas por nuestro Padre eterno. Hablemos hoy del príncipe de paz. Cristo Jesús es príncipe de paz. Él, en su condición de príncipe de paz, va a ministrar profundamente a nuestra conciencia. Nuestra conciencia, en la conciencia del alma, es ese sensor. Es un sensor, es una resistencia. Estoy hablando de las ilustraciones con las que podemos ilustrar nuestra alma, la conciencia de nuestra alma. Nuestra alma es un sensor de alta y baja corriente. Nuestra conciencia es un sensor de lo que es bueno y de lo que es malo en cuanto a nuestras conductas. Mi conducta individual está siendo detectada en cuanto a bueno o malo por mi conciencia. Si mi conciencia no sirve para la conducta de otros, mi alma puede tener un raciocinio de que alguien se está conduciendo de manera equivocada, pero es mi conciencia la que me dice a mí, Santiago González, en qué momento estoy caminando poco chueco o muy chueco de la senda del Señor, o en qué momento estoy caminando en la rectitud que el Señor me ha trazado. La conciencia está alineada a la voluntad moral o justa de Dios. Es importante esto. La voluntad moral o justa de Dios es la que determina la directriz, es la que determina el sendero sobre el cual debe caminar mi vida. No estamos hablando de la moral, entre comillas, de la humanidad, de la ética moral de la humanidad. Está sucia, está turbia, está cenagosa. La ética moral del hombre es una ética
sucia, cenagosa, cochambrosa, yo diría más que sucia, sucia con aguas negras, con aguas de putrefacción. Por mencionar un ejemplo práctico, entre los filósofos griegos, Platón, Sócrates, Platón y Aristóteles en ese orden, bueno, ellos son pensadores que dan un conjunto de ideas que adopta la humanidad. Y entre los pensamientos de estos filósofos encontramos la ética nicomaquea, pero también encontramos que uno de ellos o dos de ellos, o no sé si los tres, pero por lo menos uno de ellos tenía una inducción homosexual, lo cual rompe por completo cualquier esquema de voluntad moral acorde a la palabra de Dios. Nosotros podemos encontrar psicólogos en la actualidad que nos dan un conjunto de ideas que parecen bondadosas para la conducta humana, pero que son ideas completamente ajenas a la voluntad moral o justa de Dios. La voluntad moral o justa de Dios está descrita en la palabra de Dios, en la Biblia. Así que tomando en mente esto, teniendo en mente esta idea, nuestra conciencia debe alinearse hacia la voluntad moral o justa de Dios, y en la medida que nuestra vida, ajustada precisamente por los lineamientos de la voluntad moral o justa de Dios, ministrada a nuestra conciencia, es la manera en que nuestra vida caminará rectamente ante los ojos de Dios. Y aquí es donde opera precisamente el nombre de príncipe de paz. Es interesante advertir que Cristo es príncipe de paz y Cristo es rey de paz. La palabra príncipe tiene su raíz en lo que es primordial, lo que es primero, lo que tiene razón de ser principal, lo que tiene un sentido de encumbramiento en importancia. Ser el príncipe, evidentemente, en la perspectiva de la realeza, lo lleva a ser el sucesor en el reino de la paz. Pero al mismo tiempo, la Biblia lo va a presentar como el rey de paz. Es interesante ver esto, la manera en que Dios nos presenta a Cristo como el príncipe de paz y el Dios de paz. Veamos algunos textos que tienen que ver precisamente con la paz, el castigo, la conciencia. Y veamos, reitero, algunos principios interesantes en razón de la Escritura. Permítanme tantito. Bien, continuamos entonces. Cuando nosotros hablamos de conciencia, príncipe de paz y conciencia, estamos hablando de un aspecto interesante, muy interesante. Paz es el resultado de una vida de reposo. Paz es el resultado de una vida de reposo. Y nuestra vida solamente va a poder experimentar el reposo de Dios por una conciencia
limpia. Hay dos textos, bueno, para partir de un principio específico, hay dos textos que quiero leer para entender a qué me estoy refiriendo con el tema de la paz y de la conciencia. En Isaías capítulo 53, en el verso 5, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y aquí quiero detenerme solamente en la expresión que dice el castigo de nuestra paz. En México existe en la Constitución política, existe un principio general de derecho. Nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito. Nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito. Y es aquí donde entra precisamente el texto de Isaías 53:5. El castigo de mi paz, el castigo de tu paz, el castigo de la paz de los creyentes fue puesto en Cristo en la cruz y en el infierno. Dios tomó su vara de justicia, Salmo 45. Salmo 45, vara de justicia, la vara de tu reino. Y Dios toma su vara de justicia. Salmo 45, verso 6, la segunda parte. Vara de justicia, la vara de tu reino, primera línea del verso 7. Amaste la justicia y aborreciste la maldad. Y para que esto se cumpliera, la vara de justicia que describe el Salmo 45 fue levantada por el brazo justo de Dios y fue descargada con total ira en la humanidad de Cristo. Y quien estaba siendo castigado es el justo. Y los injustos, que somos nosotros, solamente somos espectadores de cómo el Padre descarga su ira y su enojo contra el pecado y contra la maldad, como lo dice el Salmo 45 en el verso 7. Amaste la justicia y aborreciste la maldad. Ese es el primer texto, Isaías 53:5. Obviamente lo vinculé con el Salmo 45, pero Isaías 53:5 dice, el castigo de nuestra paz. Para que Cristo viniese a ser el príncipe de paz sobre nuestras vidas, Él tuvo que poner su espalda para que en su humanidad el Padre castigara nuestra maldad. Ahora, el segundo texto que anuncié está en Hebreos capítulo 9, en el verso 14. Y ahí puntualmente la Escritura nos va a decir que la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpia nuestras conciencias de las obras de muerte para servir al Dios vivo. En la manera en que está escrito en Hebreos 9:14 está con interrogación, pero es una pregunta que está envolviendo en sí misma la respuesta, y en sentido positivo es correcto como lo leí. La sangre de Cristo ofrecida por el Espíritu Eterno, la sangre de Cristo limpia nuestras conciencias de las obras de muerte. Y al limpiar nuestras conciencias de las obras de muerte, ministra paz.
y reposo a nuestras vidas. Esto es lo que hace el príncipe de paz. Quiero que vean el Salmo 85, un salmo que hemos leído en razón de otras enseñanzas. Hoy lo vamos a leer en razón de esta enseñanza. En los versos, en el verso 10, Salmo 85, verso 10, la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. 4 elementos: misericordia, verdad, justicia, paz. La misericordia es el amor de Dios prodigado a nosotros a través del sacrificio de Cristo. El amor de Dios prodigado a nosotros a través del sacrificio de Cristo, Juan 3:16. De tal manera amó Dios a la humanidad que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. 1 Juan 3:1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoce a Él. Entonces Dios nos ha dado tal amor que nos ha hecho hijos de Él. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de voluntad de carne ni de voluntad de sangre, sino de voluntad de Dios. Cuán hermoso es este mensaje. Cristo, el príncipe de paz, va a decirlo Isaías, el principado sobre su hombro. Eso es lo que dice el profeta Isaías. Vamos a buscarlo ahí en el libro del profeta Isaías. Dice el verso, Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, el madero, la cruz. Él llevando con sumo gozo, y no lo puedo describir, perdónenme que no lo pueda describir, el profundo y sublime gozo que él tenía en su corazón, a pesar del dolor intenso que le había flagelado el verdugo con los azotes en la espalda, y de la velada que tuvo, toda la noche estuvo en vela, desvelado completamente, debilitado completamente, el escarnio de Herodes, la cruz, la corona de espinas sobre su cabeza, y la manera en que él fue golpeado, en que él fue ofendido, y él todavía va llevando el madero con un gozo sublime en el corazón. No lo puedo describir, porque el dolor en su cuerpo y en su alma también era un dolor intensísimo que lastimaba todo su ser. Y al mismo tiempo el principado sobre su hombro, saber que él era el príncipe de paz llevando el madero en su hombro. Y bien, entonces, regresando al Salmo 85, en el verso 10, la misericordia, el amor de Dios profundo, entregando lo que él más ama para rescatar aquello que también ama al mismo nivel. La iglesia no es más amada que Cristo. La iglesia es tan amada como Cristo. Porque si la iglesia fuese más amada que Cristo, la iglesia sería llevada a un nivel mayor al de Cristo. Y no es así. Solo la iglesia gloriosa, solamente la iglesia gloriosa estará junto al trono, en el mismo trono, al mismo nivel que Cristo.
el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, perdón, el Padre, el Hijo y la Iglesia gloriosa en el trono al mismo nivel. Eso habla del profundo amor del Padre, la misericordia y la verdad. ¿Cuál es esa verdad? Soy pecador, soy un hombre miserable, un hombre malvado, un hombre perverso, que dentro tiene una naturaleza caída, que dentro trae una serpiente que todavía se mueve con el cascabel y que todavía quiere manifestarse a la humanidad en maldad. Eso es lo que soy yo. Esa es la verdad que describe el Salmo 85 en el verso 10. La misericordia y la verdad se encontraron en la cruz. Es el encuentro, es el lugar del encuentro, la cruz. El profundo amor del Padre contra la gran realidad de mi vida, de tu vida, de la vida de toda la humanidad. Todo ser humano es pecador. No hay justo ni aun uno. Todos se desviaron. No hay bueno. No hay quien haga lo bueno. Ahí en la cruz se encontraron el amor profundo de Dios para salvarnos con la gran verdad nuestra. Somos pecadores. Pero también dice, la justicia y la paz se besaron. Y al hablar de la justicia, habla de la justicia de Dios manifestada en la humanidad de Cristo. La justicia en diferentes direcciones, veamos por lo menos dos de ellas. La primera, la justicia. Dios es justo y por ser justo, Dios castiga el pecado, castiga la maldad, pero en la cruz la castigó en alguien que no debía recibir un solo golpe. Cristo Jesús, el justo. Vemos la justicia de Dios castigando la maldad, castigando el pecado, pero vemos a Cristo Jesús, el justo. La Biblia tiene muchos testimonios de que Él es justo. Poncio Pilato dijo, no hallo en Él ninguna falta, no hallo en Él delito alguno. Herodes menospreció al Señor Jesús, pero Herodes no encontró delito por el cual debiera ser castigado el Señor Jesús. Ni Poncio Pilato ni Herodes. Poncio Pilato representando la justicia romana y Herodes representando la justicia hebrea. Aunque Herodes era hijo de un idumeo. Herodes el Grande no era judío. Herodes el Grande era un idumeo. Bien, encontramos entonces la justicia de Dios castigando la maldad, la justicia de Cristo siendo justo Él en sí mismo, se encuentran con la paz. La justicia y la paz se besaron. La paz que prodiga el sacrificio de Cristo a nuestras conciencias. Puedo decir categóricamente, este sacrificio de Cristo es suficiente para que yo vaya al cielo. No es mi conducta la que me lleva al cielo. Es el sacrificio de Cristo el que me lleva al cielo. ¿Que te portas mal, Santiago? Bueno, hay diferentes conductas que Dios tiene que tratar en mi vida. Pero las conductas negativas que yo tengo no son un indicador de que yo vaya al infierno. Yo voy al cielo no por mis méritos. Yo voy al cielo por los méritos de Cristo. Su justicia me da a mí paz.
la justicia y la paz se besaron. Esto es hermoso. Mi conciencia me dice que yo voy al cielo por los méritos preciosos de Cristo Jesús, el príncipe de paz. El príncipe de paz. Aleluya. Veamos qué dice Efesios 2:14. Entendamos, Cristo el príncipe de paz ministra nuestra conciencia. Y esto es glorioso. Esto es sublime. En Efesios 2:14 leemos: porque Cristo es nuestra paz. Hasta ahí. Cristo es nuestra paz. El príncipe de paz es mi paz. El príncipe de paz es tu paz. Es nuestra paz. Ministrando a nuestra conciencia. Nuestra conciencia está tranquila cuando el príncipe de paz ha tomado dominio de ella. Bendito sea el Señor. Isaías 57:19. Bendito sea el Señor. Qué hermoso mensaje encontrar que el príncipe de paz es la fuente de mi conciencia tranquila. Isaías 57:19. Creó fruto de labios, paz, paz al lejano y al cercano, dijo Jehová, y lo sanaré. Ese es a los justos. ¿Quiénes son los justos? Los que hemos recibido la justicia de Cristo. El apóstol Pablo cita a Proverbios diciendo: no hay justo ni aun uno. Entonces, ¿por qué Dios habla de los justos en plural? Porque está refiriéndose a los que hemos recibido la justicia de Cristo. Retomando el principio de que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito, encontramos: yo ya fui juzgado. Y ese principio que está en la Constitución mexicana también está en el corazón de Dios. Yo ya fui juzgado en Cristo, por tanto ya no voy a ser juzgado por mis faltas y mis delitos, en razón de vida eterna. Voy a ser juzgado en mis faltas y delitos para saber si alcanzo galardón eterno o pierdo galardón, pero no para ir al cielo. En eso consiste el no ser juzgados dos veces por el mismo delito. La gente decide entre ser juzgada en Cristo o ser juzgada directamente por sus acciones, sus conductas. Aquellos que dicen: yo no me porto mal. Aquellos que dicen: yo no soy un homicida, qué sé yo. Los argumentos que den de sus bondades van a ser juzgados, no por la sangre de Cristo, sino por sus propias obras. Y lamento decir que por obras propias ninguna carne se podrá justificar ante Dios. Así que serán lanzados a un lago de fuego y azufre por la eternidad. Los que hemos reconocido a Jesús como nuestro Salvador personal, tenemos la conciencia clara de que tenemos un lugar asegurado en los cielos. Dios quiere que nos esforcemos en la gracia, para estar en el trono. En eso consiste el esfuerzo en la gracia, estar en el trono con Cristo. Así que dice aquí: quiero el fruto de labios, paz, paz al lejano y al cercano, dijo Jehová, y sanaré.
Pero los impíos, verso 20, son como la mar en tempestad, que no puede estarse quieta, y sus aguas arrojan cieno y lodo. Gloria sea al Señor. Eso es terrible. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Los justos tenemos la paz del príncipe de paz. Bendito sea el Señor. Y nosotros podemos ver otro texto ahí en Lucas capítulo 2, verso 14. Lucas 2, 14. Gloria en las alturas a Dios, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Este texto se ha leído y se ha citado mal, muy mal por la humanidad. Lo leen así: gloria a Dios en las alturas, o gloria en las alturas a Dios, y en la tierra en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Está mal. La buena voluntad no existe en los hombres. Todo ser humano trae una serpiente dentro. La buena voluntad que describe este texto es de Dios para con los hombres. Gloria en las alturas a Dios y en la tierra paz. Buena voluntad para con los hombres. No de los hombres, de buena voluntad. Buena voluntad para con los hombres. Dios tiene buena voluntad para la humanidad. Pero es necesario reconocer al príncipe de paz, Cristo Jesús, como nuestro Salvador personal. Regresemos a Efesios capítulo 2 en el verso 17. Veamos Efesios 2, 17. Y vino y anunció la paz a vosotros que estabais lejos, y a los que estaban cerca. El contexto de Efesios 2, desde el verso 14 hasta el verso 17, nos habla de la gran confederación que Dios formó entre israelitas convertidos a Cristo, y gentiles convertidos a Cristo. Hermano Robert Ewing decía que la humanidad se puede ver en tres grandes pistas. Una pista es el pueblo de Israel. Otra pista es la iglesia. Y una pista más, la humanidad. Cada grupo es tratado de manera diferente por Dios. Cuando de la humanidad alguien se convierte a Cristo, sale de la pista de la humanidad y entra a la pista de la iglesia. Cuando de Israel alguien se convierte a Cristo, sale de la pista de Israel y entra a la pista de la iglesia. Pero israelitas o gentiles que rechacen a Cristo como Salvador personal, irremisiblemente no tienen la más mínima esperanza. No hay paz para ellos. Dos testimonios prácticos y rápidos. En ambos casos, el resultado, el fondo, el meollo de ambos testimonios es el mismo. En un hotel, una hostess estaba atendiendo a un turista, el turista cristiano. Y el turista cristiano empezó a evangelizarla, y aquella jovencita le dijo: yo quiero lo que tú tienes. Él le dijo: ven mañana, platicamos. Al día siguiente se reunieron y entonces él le dijo a ella: ¿cuál es la cosa que más te atormenta? Ella dijo: tengo miedo a la muerte. Ella no tenía paz porque no tenía la vida que es Cristo. Por eso tenía miedo a morir. Cuán importante es entender que solamente Cristo ministra
a nuestra conciencia cuando Él se expresa como príncipe de paz. Príncipe de paz. Gloria sea al Señor. Bien. En Lucas 1:79 hay otro mensaje donde dice, Zacarías, el padre de Juan el Bautista, está hablando proféticamente de su hijo Juan el Bautista, y está diciendo que Juan habría de dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Bendito sea el Señor. Bueno, hay un mensaje que quiero compartir en torno a esta misma enseñanza, y quiero que veamos cómo Cristo, el príncipe de paz, también es rey de paz, y cómo Cristo, el príncipe de paz, ministra a nuestras conciencias paz. A lo largo de toda la Escritura, y quiero dividirlo, a lo largo del Antiguo Testamento y aún antes de la ley dada en Sinaí, solo existe un texto, dos textos que hablan de Melquisedec. Uno antes de la ley y otro en la vigencia de la ley. Ahí en Génesis 14, verso 18. Entonces Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino. Melquisedec era sacerdote del Dios Altísimo, y bendíjole y dijo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, poseedor de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios alto, que entregó tus enemigos en tu mano. Y diole a Abraham los diezmos de todo. Es la única referencia a Melquisedec antes de la ley de Sinaí. La segunda referencia a Melquisedec durante la vigencia de la ley la encontramos en el Salmo 110. El Salmo 110 va a decirnos una palabra profética que va a identificar a nuestro amado Señor Jesucristo con Melquisedec. Dice el Salmo 110 en el verso 4. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Dos textos únicos en todo lo que se conoce como el Antiguo Testamento que hablan de Melquisedec. No se vuelve a hablar de Melquisedec en todo el contexto de la Escritura. Y sin embargo, una cosa es cierta: los encargados de las sinagogas, los principales de las sinagogas, y los sacerdotes hablaban de Melquisedec. En las sinagogas se hablaba de Melquisedec, pero no se habla en la Escritura de Melquisedec. Todo el Nuevo Testamento, con excepción de uno de los libros, no menciona a Melquisedec en absoluto. Solo la epístola a los Hebreos nos habla de Melquisedec. No voy a hablar de Melquisedec en profundidad, pero estoy estableciendo algunos principios importantes para ubicar a Cristo como el príncipe de paz. Cuando nosotros leemos en Hebreos capítulo 7,
podemos ver ahí una descripción propia de Melquisedec. Hebreos 7:1. Este Melquisedec, rey de Salem, interesante. Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo. Tres características. La primera, su nombre, lo que él es. La segunda, lo que él tiene. Él tiene un reinado, el reinado de Salem. Y número tres, lo que él hace. Es sacerdote del Dios Altísimo. Estos tres elementos sustancialmente son el componente del cóctel de bendición para nuestra conciencia, porque lo va a describir el propio contexto. Dice el verso 4, continúa el verso 1. Este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, al cual salió a recibir a Abraham, el cual salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, al cual asimismo dio a Abraham los diezmos de todo. Para los que hablan en contra de los diezmos, bueno, aquí están, pero no voy a hablar de diezmos hoy. Primeramente, él, Melquisedec, se interpreta rey de justicia, el príncipe de paz, es ahora rey de justicia. Pero continuamos. Dice, y luego también rey de Salem, esto es, rey de paz. ¿Recuerdan el Salmo 85, versos 10 y 11? La justicia y la paz se besaron. Cristo, en su justicia, Él es limpio, puro, sin mancha, sin defecto. Él es el Cordero de Dios. Él no debía sufrir el castigo nuestro. La justicia de Dios se manifestó castigándolo a Él, para no castigarnos a nosotros. Y al castigarlo a Él, nos ministró paz a nosotros. Ahora el Rey de Justicia es el Rey de Paz. Pero Él es el sacerdote del Dios Altísimo. La labor del sacerdote es traer al pueblo ante Dios. La labor del sacerdote es construir un puente entre el pueblo y Dios. Cristo Jesús es la escalera que toca el piso de la tierra y toca el cielo. Cristo Jesús está a la diestra del Padre Celestial en las alturas, intercediendo por nosotros las 24 horas de los días que vivimos cronológicamente en esta tierra. Él es Rey de justicia, Rey de paz y sacerdote del Dios Altísimo. Lo que Él es, lo que Él tiene, el principado de paz, y lo que Él hace. Bendito sea Cristo. Y Él, verso 3, sin madre, sin padre, sin padre, sin madre, sin linaje, que ni tiene principio de días ni fin de vida, mas hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Y es aquí donde quiero compartirles la oración sacerdotal de Cristo dada en Juan capítulo 17. Es una oración preciosa porque esto es lo que podemos decir el postre de la enseñanza.
Juan 17 contiene una oración sacerdotal. Cristo está intercediendo no por el mundo, Cristo está intercediendo por su iglesia. Pero lo interesante de esto es que va a mencionar 7 veces a la iglesia en relación con el mundo, para de esta manera mostrarles a ustedes cómo el Señor, el príncipe de paz, ministra paz al corazón de la iglesia, ministra paz al corazón del creyente. En el verso 5, Juan 17, verso 5, se da la introducción a la oración sacerdotal respecto de la iglesia y el mundo. Ya desde el verso 1, el Señor ya está introduciendo la oración sacerdotal. En el verso 5 habla de la siguiente manera: ahora pues, Padre, glorifícame tú cerca de ti mismo, con aquella gloria que tuve cerca de ti, antes que el mundo fuese. Esa palabra mundo en el texto original es cosmos. Antes que el mundo fuese. Noten que no está diciendo tierra como sentido de planeta. El verso 4, yo te he glorificado en la tierra, en el planeta Tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Aquí ya está anunciando el cumplimiento de la obra de Cristo, de la obra del Padre, la obra redentora del Padre. Pero hay una diferencia entre lo que es el planeta Tierra y lo que es el concepto cosmos. Son dos voces diferentes con significados distintos. El planeta Tierra es el lugar de habitación del hombre, que en la perspectiva del corazón de Dios se dio para habitación del Hijo de Dios, el hombre. El hombre desobedeció a Dios, y en su desobediencia el hombre cayó en pecado, transgredió el único mandamiento con sanción que Dios había establecido, y el hombre murió espiritualmente. Por eso entendamos verso 5, cosmos, antes de que el mundo fuese, no se está refiriendo al planeta Tierra, se está refiriendo al sistema político, jurídico, sociológico, económico, social, religioso, en el cual está envuelta toda la humanidad. Ese sistema está orquestado por el diablo, imbuido en el corazón del hombre. Dios ha penetrado ese sistema para que su iglesia nazca, para que su iglesia crezca, se desarrolle y su iglesia madure al nivel de Cristo y sea llevada en el arrebatamiento que será en breve. En poco tiempo, no sé cuándo, pero en poco tiempo sucederá. Ahora veamos las 7 ocasiones en que Cristo habla de la iglesia y de el cosmos. Noten, no estoy hablando del planeta Tierra, estoy hablando del sistema político, social, económico, jurídico, religioso, etcétera, en el que el mundo vive, en el que la humanidad vive. Veamos el primero de ellos, versos 6 y 8. Dice: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Los hombres que fueron sacados del cosmos para ser apóstoles, para ser discípulos de Cristo. En el momento histórico que está diciendo,
tuyos eran y me los diste y guardaron tu palabra. Qué preciosa relación. Iglesia, palabra, iglesia obedeciendo palabra, iglesia siendo sacada del mundo en obediencia a la palabra. Primer punto. El mismo verso, el verso 8 también en relación al primer punto. Porque las palabras que me diste, que hoy quedan plasmadas en los evangelios, les he dado. Y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Ahí está, acto de fe por el cual somos salvos. Todo esto en el primer punto. Segundo punto, verso 9. Yo ruego por ellos, no ruego por el cosmos, sino por los que me diste, porque tuyos son. Hay una separación. El sacerdote Melquisedec, Cristo Jesús, el sumo sacerdote Melquisedec, el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, está separando a aquellos por los cuales ruega. Los está separando del mundo. Segunda relación con el mundo. Muy bien. Versos 11 y 12, tercer principio de intercesión sacerdotal, versos 11 y 12. Y ya no estoy en el mundo. Aquí Cristo está hablando en perspectiva. Todavía le quedan unas horas de amargo suplicio, de terrible suplicio. Le quedan todavía los 3 días y las 3 noches cronológicamente medidos, su alma en el infierno, su cuerpo en la tumba, más las horas de vela. Pero él ya lo está dando como un hecho real. Dice, ya no estoy en el cosmos, pero estos están en el cosmos. La iglesia sigue en este sistema político, económico, etcétera. Dice, y yo a ti vengo. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos por tu nombre. Ahí está la autoridad del Padre. Guárdalos por tu nombre, para que sean una cosa como también nosotros. Cuando yo estaba con ellos, cuando Cristo estaba con ellos, con los discípulos, dice, en el mundo, en el cosmos, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste yo los guardé y ninguno de ellos se perdió sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Noten algo. Ahora en este tercer punto estamos bajo la cobertura del Padre Celestial. Él nos guarda. Yo recuerdo que un ministro estaba oficiando, estaba dando un mensaje el día que sepultaba a su mamá. Y él hizo esta declaración con la cual yo no estoy de acuerdo. Él dijo, diablo, esto es lo más que puedes hacer. Que su madre haya partido a la presencia de Dios. No, eso no lo hizo el diablo. Dios ha prefijado el tiempo y el lugar de nuestra habitación. Por tanto, estamos bajo la cobertura de Dios de aquí hasta el momento en que partamos a la presencia de Dios. Y es Dios quien determinó el día en que hemos de partir. No es el diablo. Es la autoridad divina. Es el punto 3. Punto 4, versos 13 y 14. Mas ahora vengo a ti y hablo esto en el cosmos, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, el cosmos los aborreció, porque no son del cosmos, como tampoco yo soy del cosmos. Cristo está estableciendo que en el cosmos vamos a tener sufrimiento, pero el resultado es que seremos depurados. Y la palabra depurado tiene que ver con ser purificados. Gloria sea al Señor. El Señor va a decir en el mismo Evangelio de Juan, en un pasaje paralelo, en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Gloria al Señor. Muy bien. Ese es el punto 4, que tiene que ver con tratos personales o la vida personal. Versos 15 al 17, punto 5, el plan de Dios. No ruego que los quites del cosmos, sino que los guardes del mal.
no son del cosmos, como tampoco yo soy del cosmos. Y estoy poniendo énfasis en la palabra cosmos. Acuérdense, cosmos, sistema político, jurídico, económico, social, religioso en el cual vive la humanidad. No son del cosmos, como tampoco yo soy del cosmos. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Nuestra santificación es el plan de Dios. Dios quiere que seamos puros, limpios y que estemos en su presencia sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Y en los versos 18 y 21 encontramos el sexto principio de la intercesión sacerdotal. Versos 18 y 21. Verso 18, como tú me enviaste al cosmos, también los he enviado al cosmos con un propósito: predicar el evangelio dentro del cosmos. Verso 21, para que todos caminen en la unidad, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean en nosotros, la unidad. Caminen en la unidad, para que el cosmos crea que tú me enviaste. El cosmos, es decir, la humanidad envuelta dentro del cosmos, va a conocer, y los que conozcan decidirán por Cristo, o simplemente dirán: era una gran verdad, Jesús era el Mesías. Unos se arrepentirán para salvación, otros se arrepentirán después de la muerte, pero no tendrán esperanza. Y número 7, versos 22 al 26. 7 principios de intercesión del príncipe de paz, del rey de paz, del rey de justicia, el rey de paz, Cristo Jesús. Dice, versos 22 al 26. Y yo la gloria que me diste les he dado. Qué precioso mensaje. Séptimo principio, nuestra relación con la gloria de Dios. Y yo la gloria que me diste les he dado. Ya estamos disfrutando de la gloria de Dios aquí en Esperanza Viva, y un día la experimentaremos total y absolutamente con Él. Dice, para que caminen en la unidad, como también nosotros caminamos en la unidad. Yo en ellos y tú en mí, para que consumadamente caminen en la unidad, y que el cosmos conozca que tú me enviaste y que los has amado, como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy ellos estén también conmigo, para que vean mi gloria como me has dado, mi gloria que me has dado, por cuanto me has amado desde antes de la constitución del mundo. Padre justo, el cosmos no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Y yo les he manifestado tu nombre, y manifestarélo aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Bien, termina la oración sacerdotal aquí, y alguien preguntará: oye, ¿dónde está la iglesia? Porque habla solamente de los discípulos de ese momento histórico. Bueno, la iglesia está aquí en el verso 20. Aquí está la iglesia. Aquí estamos nosotros. Mas no ruego solamente por estos, sino por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Qué les parece? ¿Tú ya creíste en Él por la palabra de ellos? ¿Cuál es la palabra de ellos? Bueno, el Evangelio de Mateo fue escrito por el apóstol Mateo, uno de los 12. El Evangelio de Marcos, que es el primero de los 4, fue escrito por el sobrino, uno de los sobrinos del apóstol Pedro, Juan Marcos. El Evangelio de Lucas fue escrito por un médico que investigó todo lo que era inherente al Evangelio, y Lucas nos deja un legado en 2 libros.
el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos. Y el Evangelio de Juan, escrito por el apóstol Juan. El libro de los Hechos, escrito por el evangelista Lucas, pero luego encontramos las epístolas paulinas a las iglesias, nueve epístolas escritas a las iglesias de Roma, de Corinto, de Galacia. En Galacia era una región, así que era todas las iglesias de Galacia. A la iglesia de Efeso, a la iglesia de Filipos, a la iglesia de Colosas, e interesantemente, la carta a los colosenses también habla de una carta escrita a la iglesia de la Odisea, y que la carta de la iglesia de la Odisea fuese leída en Colosas y la carta escrita a los colosenses fuese leída en la Odisea. Encontramos las dos epístolas a los tesalonicenses. Bueno, no sé si ya me perdí, pero Colosenses ya estamos. A ver, Romanos, primera y segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, primera y segunda de Tesalonicenses, 7 iglesias. Y la Odisea está mencionada ya. 9 epístolas a 7 iglesias, más la Odisea. Luego encontramos las epístolas llamadas pastorales, primera y segunda de Timoteo, Tito y Filemón. Y luego encontramos la epístola universal a los hebreos, la epístola universal de Santiago, el hermano del Señor Jesús, primera epístola de Pedro, segunda epístola de Pedro, primera epístola de Juan, segunda epístola de Juan, tercera epístola de Juan y epístola de Judas, el hermano del Señor Jesús. Finalmente el libro de Apocalipsis, en donde encontramos 7 cartas o 7 mensajes a 7 diferentes iglesias. No solo pido por estos, sino por los que han de creer en mí por la palabra. Gloria al Señor. Cristo es el Dios de paz. Cristo es el príncipe de paz y Cristo es el rey de justicia, el rey de Salem, el rey de paz y el sacerdote con un sacerdocio eterno según el orden de Melquisedec. Por tanto, él como príncipe de paz puede ministrar paz a los que hemos creído en él. Esa paz desciende a nuestra conciencia, nos conforta y nos da reposo. Dios les bendiga abundantemente, amados hermanos.